entonces vamos a armar. Fíjense que según esto, estoy en la parte, digamos, límite de operación que me dice la máquina. Mire, esta potencia, o esta, es la que usted le puede extraer a la máquina, tomando en consideración este ángulo. Este es el límite que tenemos. Pero, digamos, vamos a ver, digamos, que demandándole la potencia completa de la máquina a este factor de potencia y a la tensión terminal, lo que nos va a interesar es cómo se comporta la parte de control, es decir, esta parte de acá. Entonces, si suponemos que estamos en este límite, acá, tendría que estar un poquito, casi aquí lo tenemos a 45. Lo vamos a poner por aquí. Vamos a poner que estamos por aquí. Este sí, al ángulo que se dice. Bueno, entonces decimos, bueno, vamos a suponer que es una máquina de rotor cilíndrico. Entonces, a 90 grados acá de la corriente tenemos que ubicar el fasor por caída por reactancia síncrona. Entonces ese valor lo vamos a colocar acá y vamos a suponer, ¿no?, que ese valor, la corriente nominal, es esa. Vamos a suponer que esa es la magnitud. Entonces eso nos genera dentro de nuestro esquema, digamos, un valor de su F. Fíjense cómo se va estableciendo el comportamiento de todas las magnitudes. El fabricante me dice, mire, si quiere sacarle esta potencia a su generador, el factor de potencia mínimo que usted puede utilizar es de 0.8 en el caso. Si baja, a partir de ahí, no hay garantía en que pueda sacarle esta potencia, digamos, sin exceder algún parámetro del generador. Y es lo que estamos tratando de establecer acá. Esta es la corriente nominal. Estamos a factor de potencia 0.8. Entonces, con esa condición, esta sería la caída, digamos, máxima por reactancia síncrona que tenemos. Entonces, esto sería el valor de la tensión de excitación interna, y entonces eso nos determina, digamos, el valor correspondiente de corriente en el circuito de cambio. Entonces, si estoy a factor de potencia, corriente nominal, tensión terminal nominal, entonces esta corriente tiene que ser también la nominal. Es decir, para ese límite el fabricante garantiza, digamos, que se da esa situación. Ese, digamos, es el esquema sobre el cual la máquina trabaja. Entonces, ¿eso qué implica? Que la corriente no la puedo traer más acá, aunque sea la misma magnitud, porque ¿qué es lo que hemos dicho? Generalmente cuando nosotros vemos una fuente y dice 5 amperios, entonces sabemos que le podemos jalar 5 amperios a esa fuente, indiferente, digamos, de la carga que conectemos. Entonces esa idea nos puede generar en este alternador. Bueno, si la corriente acá es, por ejemplo, de 100 amperios, entonces la idea es que bajo cualquier condición yo le podemos sacar 100 amperios, indiferente al factor de potencia. En el caso de los alternadores no es así. Esta corriente se garantiza si al menos el factor de potencia tiene este valor. Si el factor de potencia cae más abajo, ya vamos a ver qué sucede, y en ese punto excedemos esa situación. Entonces, esa es la condición extrema mínima en cuanto a factor de potencia que podemos manejar con el alternador. Esto es importante principalmente cuando el alternador funciona aislado, es decir, puede ser una planta de emergencia. Una planta de emergencia, digamos, prácticamente la cantidad de corriente o la potencia que suministra depende de lo que nosotros le vayamos conectando. No tenemos control básicamente sobre esa situación.
Entonces vamos a ver, esa sería la condición extrema. Hoy veamos la condición ideal. La condición ideal en términos de carga es tener un factor de potencia unitario. Entonces supongamos que tenemos el factor de potencia unitario y la corriente sigue siendo lo mismo, 100 amperios. Es decir, vamos a suponer que estos son 100 amperios. Entonces, si me muevo con un factor de potencia de 1, siempre manteniendo los 100 amperios, entonces este pasor de corriente acá lo que hace es que se mueve, ¿verdad? Con su misma longitud, se mueve y se ubica aquí. Entonces, básicamente lo que define es como un arco, ¿verdad? Un arco donde denota el comportamiento o una región de operación para este valor. Entonces la corriente viene y se nos ubica acá. Este es el otro caso. Es decir, desde el punto de vista operativo, mi corriente debe de moverse entre este valor de factor de potencia del punto 8, que no lo puedo bajar de ahí y mejorar hasta llevarlo a 1. Entonces, si lo llevo hasta 1, el producto, como esta corriente sigue siendo la misma, está ligado. Sigue siendo 100 amperios. Entonces, este pasor de acá no cambia su longitud. Eso es lo que expresa la magnitud. Pero debe de moverse para ubicarse a 90 grados de la corriente. Es decir, este viene. Cuando la corriente pasa para acá, él viene y se va moviendo en esta dirección hasta ponerse normal a BT. ¿Por qué BT es el punto de referencia? Porque es lo que me interesa que sea constante. Entonces, estoy suponiendo que este de acá hace un arco. Hace esto. Define también una región donde ese pasor se va a mover y se va a poner así. Y va a seguir siendo y suba en términos de magnitud. No sé si entienden lo que ha pasado ahí. Me fui al peor extremo, a trabajar con un factor de 0.8 y jalarle toda la corriente al alternador. Con eso, si hacemos el producto de la tensión por este factor de potencia, implico que le estoy jalando toda la potencia media al generador. Claro, acuérdense que la potencia hay veces es decir, la potencia media sí determina eso. Entonces, el significado del factor de potencia, acordémonos, es la relación que tiene, digamos, el trabajo, o más bien la potencia convertida a trabajo útil, que es la potencia media, en función de la potencia total que estamos hablando. Entonces, eso define esa región. Ahora bien, fíjense que esto define, digamos, un arco acá, este de aquí. Entonces, para esa condición, para la condición 2, entonces nuestra tensión SUF interna se nos mueve para acá. Es decir, esta sería la F2. Este valor de acá, podemos poner la relación, sería la SUF, por ejemplo, para 0.8, y esta sería la SUF para factor de potencia 1. Y ahí se nos mueve ese pasor. Ahora bien, yo pregunto, este pasor es SUF2, la magnitud es menor que SUF1. ¿Y quién determina la magnitud de la corriente? Más bien, ¿quién define? ¿Qué parámetro define el valor de esta tensión? La cantidad de corriente que se inyecta al circuito de campo. Entonces,
Si esta magnitud es más grande, entonces la corriente para esta tiene que ser menor que la corriente asociada acá. Eso implica, fíjense otra vez, este está a 90 grados, entonces cuando este levanta, entonces define también una posición donde está 90, ¿ves? Vamos a poner bien claro. A 90 nos da por aquí. Por aquí está, pues. Y ahora esta es la F1. Y dijimos que era la corriente total, nominal, que permite el circuito de campo de cero. Y entonces cuando hacemos la corrección del factor de potencia, entonces la I sub F se reduce un poquito y entonces la magnitud, es decir, acá I sub F2 tiene que ser menor que la I sub F1. Y eso lo expresamos haciendo más chiquita, digamos, la longitud de este fasor. Entonces, para identificar el recorrido que hay desde esta condición extrema a esta condición ideal, entonces nuestro circuito de campo varía definiendo esta región. Entonces así tendríamos la F2. Entonces podemos ver que el comportamiento de la corriente cuando nosotros le extraemos la potencia completa, hemos supuesto acá que en esta condición tenemos I sub A, corriente completa, tensión de excitación completa, lo que hace que en el campo se dé la máxima corriente nominal que puede soportar la bobina del circuito de campo. Entonces, esos datos extremos son los que da el fabricante. Entonces él dice, mire, con este valor, con este factor de potencia, si la máquina es de 75 kVA, usted le puede sacar 60 kilovatios. Pero si yo trabajo con un factor de potencia 1, esta potencia se hace 75.000 kilowatts. Entonces, ven, es la cuestión que decíamos, que este valor, digamos, con punto 8 y esto igual a 75.000, genera un valor de 60.000 kilowatts. Pero si el factor de potencia es 1, esos 75.000 kVA se vuelven 75.000 kilowatts. Es decir, totalmente trabajo útil. Ahí la relación y la importancia, digamos, que tiene el factor de potencia para un alternador. Entonces, pueden ver que si el factor de potencia se mejora en el alternador, prácticamente la tensión de excitación mejora y se hace más pequeña, lo que hace que por el circuito de campo la corriente se reduzca. Vamos a suponer que para estos 100 amperios acá, en la condición de punto 8, esto nos lleva a 10 amperios de campo. Es probable que si nosotros mejoramos el factor de potencia a punto 1, que hay más técnicas para hacerlo, entonces esta corriente venga y se reduzca a unos 7 amperios por ejemplo. Es decir, eso significa que entre mejor sea nuestro factor de potencia, que vea el alternador, el campo trabaja más descansado, podemos extraerle la corriente completa a tensión nominal y digamos con esa característica. Entonces, esa es la situación, digamos, normal de trabajo del alternador. Oye, no sé si entendí mal, quiere decir que para que se reduzca la corriente del campo, o sea, yo luego todavía se puede disminuir aún más. Ahí la condición ideal que tenemos se puede disminuir aún más. Ya lo vamos a hacer, pero eso va a implicar trabajar con factor de potencia adelante. Es decir, esta corriente se le va a pasar. Es decir, bueno, si puedo trabajar con I sub A en atraso, le puedo meter capacitores, entonces la corriente se viene.
Ya vamos a ver qué es lo que pasa. Más o menos va marcando la tendencia. Esto sigue girando para acá. Y entonces, si ves, se va haciendo cada vez más corto el suelo. Eso significa que esto es. Claro, eso, digamos, tiene la ventaja, lo que dice, que la corriente en el campo se va reduciendo. Pero el comportamiento de los circuitos, digamos, en condiciones de factor de potencia, en adelanto, aquí dicen mayor que 1. En adelanto, tiene sus riesgos. Y yo siempre me gusta asociarlo, digamos, un poco con la teoría básica del circuito. ¿Se acuerdan cuando se veía la respuesta completa? El ingeniero Marco decía, bueno, mire, la respuesta de un circuito es la respuesta natural, transitoria, más la respuesta en régimen permanente. Lo que pasa es que nos acostumbramos a que ha transcurrido el tiempo necesario para que la respuesta transitoria se disipe y entonces tenemos únicamente la respuesta en régimen permanente. Pero esa situación no es válida cuando analizamos el comportamiento de estas máquinas, digamos, en un breve momento, en una transición. Puede ser que se produzca un cortocircuito en alguna de las cargas que está alimentando el motor, o ha habido un cambio brusco en la salida o metida, digamos, de una carga a ese generador. En ese momento, la energía almacenada, principalmente en los capacitores, define las condiciones iniciales con las cuales se va a generar el transitorio. ¿Cuándo se produce el transitorio? Cuando hay variaciones en la topología del circuito, es decir, cuando metemos y sacamos carga. Cada vez que hacemos eso, generamos un transitorio en este sistema. En ese momento, digamos, se puede desarrollar sobretensión peligrosas en el circuito. ¿Por qué? Porque las condiciones iniciales que definen tanto la magnitud como la corriente de la respuesta en ese circuito depende de cuánta energía tienen ustedes almacenada. Entonces se pueden generar sobretensión que pueden dañar a otros equipos, principalmente a los motores. Motores, bobinas pueden ver comprometidas por esa sobretensión que se genera en esas condiciones transitorias. Entonces, sí se puede operar en adelante, pero hay riesgo, digamos, en condiciones de transición. Entonces, ¿operamos acá o acá? Entonces, esa es la situación. Hoy veamos una demostración que expresa. La voy a hacer aparte para no enchivonar.